Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte un tema interesante como es el qué hacer una vez las empresas han presentado resultados. Digamos que una vez has visto que estas semanas atrás te he estado trayendo análisis de resultados de distintas empresas, ahora empieza lo que sería un periodo de escasez de resultados. Es decir, todavía hay empresas que siguen presentando resultados o informes trimestrales de los resultados que han ido presentando, pero ahora, ¿qué es lo que debemos hacer una vez las compañías que nos interesaban pues han presentado esos resultados? Pues bien, en este caso, en mi opinión, lo que debemos de hacer es seguir ampliando nuestro horizonte de inversión, ya sea estudiando nuevos sectores o, en este caso, como es el vídeo que te traigo hoy mismo, es a encontrar oportunidades de inversión para maximizar tu rentabilidad. En este caso, lo interesante es intentar ampliar tu horizonte de inversión conociendo más sectores, más empresas, etcétera, etcétera, por supuesto, para encontrar oportunidades de inversión que te puedan dar una mayor rentabilidad a largo plazo. Y en este vídeo en concreto te traigo 10 claves que debes de seguir y que te resultarán bastante interesantes. Entonces, como primer punto, para las claves que debes de tener en cuenta al encontrar esas oportunidades de inversión, sería generar ideas de inversión. Esto ya te lo he comentado en el canal y es muy interesante que lo tengas en cuenta. Resulta que si miras vídeos anteriores te he comentado que para generar ideas de inversión lo que realmente deberías hacer es, por una parte, tener en cuenta lo que te dicen inversores, digamos otras personas, también canales de YouTube, etcétera, etcétera, pero nunca invertir en base a lo que te digan. Sí, tener en cuenta las ideas que te comentan, oye, esta empresa me parece interesante, esta inversión me parece atractiva, etcétera, etcétera, pero no directamente que vayas a invertir, sino que tengas esa idea y luego tú quieras hacer el estudio de esa empresa o sector en concreto. Eso es una forma de generar ideas. Otra forma de generar ideas es, por ejemplo, buscar qué es lo que dice o hacen los inversores profesionales. En este caso, un Warren Buffett, un Seth Klarman, un Peter Lynch, quien sea, pues en este caso, si ves o puedes hacer el seguimiento, que también tienes vídeos en el canal donde puedes saber cómo seguir las carteras de los inversores famosos, pues más o menos puedes saber por qué están invirtiendo en una empresa u otra. Generalmente estos inversores profesionales suelen hacerlo en base a que o ese sector está, digamos, devaluado o infravalorado, también que hay oportunidades de inversión dentro de ese sector o esa empresa en concreto pues resulta que tiene un potencial oculto que otras no lo tienen, o también incluso es que ni siquiera tienes que tener en cuenta como idea de inversión u oportunidad de inversión esa empresa en concreto en la que han invertido los inversores profesionales, sino más concretamente si ves que ese sector es interesante, es decir, por ejemplo, Warren Buffett recientemente está invirtiendo en empresas aseguradoras o en una empresa de seguros, y las empresas de seguros siempre han sido interesantes, y es interesante que también, si quieres ampliar tu horizonte, pues empieces a estudiar el sector, esa empresa y otras más, pues digamos que esa es otra forma de generar oportunidades de inversión. También digamos que otra cosa que te voy a enseñar para que veas cómo generar ideas de inversión, y también por supuesto esto ya te lo he traído en un vídeo que te voy a enseñar cuál es, que es este de aquí, aprende a utilizar los mejores screeners. En este caso los screeners son herramientas que te proporcionan distintas plataformas, como puede ser el caso de Ticker o en el caso de Finviz o también en el caso de Investing, entre otras, donde digamos que ahí puedes filtrar las diferentes compañías en función de las características o datos que a ti te interesen. Por ejemplo, si tú vienes aquí a Finviz y vas a la parte de screeners, ves que aquí, por ejemplo, puedes seleccionar el sector, la industria, la rentabilidad por dividendo. Si te vas aquí a la parte, por ejemplo, fundamental, por ejemplo, quieres que el screener te devuelva compañías que cotizan a un PER forward por debajo de las 30 veces, o también digamos que tengan un nivel de endeudamiento inferior a una vez, o que a lo mejor digamos que tenga un crecimiento de los EPS de los últimos 5 años de doble dígito, es decir, superior al 10%, entre otras cosas. Pues como te digo, todo esto de los screeners pues lo puedes encontrar en este vídeo de aquí, donde te hablo por ejemplo del screener de Ticker, de Finviz, de Investing, entre otros, y digamos que es otra forma de generar ideas de inversión bastante interesante.
La segunda clave para ver si es una oportunidad de inversión interesante sería en este caso hacer un análisis básico y rápido sobre su contabilidad. Como ya te he comentado, si vamos aquí a la parte de Ticker, como te decía, bueno, Ticker, Coifin, Yahoo Finance, Market Screener, etcétera, etcétera. Es decir, estas webs que te proporcionan el histórico de muchas compañías. Aquí, por ejemplo, en Ticker, si ponemos, por ejemplo, el ticker de Google, aquí, como sabes, Alphabet, es verdad que es una empresa que ya conocemos, pero una vez has encontrado esa empresa desconocida o empresa que puede ser una oportunidad pero que quizás no la has analizado, lo interesante es venir aquí y ver los datos de la empresa. Por supuesto, si vamos a la parte de finanzas, podemos ver pues los revenues, es decir, cómo ha ido cómo ha sido la evolución de los ingresos. También, por supuesto, en vez de los ingresos, si vamos aquí a la parte de beneficio operativo, también por supuesto tenemos aquí el beneficio bruto y cómo ha evolucionado, también el beneficio, los márgenes, etcétera. También al mismo tiempo puedes ver si tiene un ROIC alto o bajo, también si recompran o no acciones, si reparten dividendos, etcétera, etcétera. Es decir, todos los datos básicos para, por supuesto, rescatar información y más o menos saber si la oportunidad que nos ha devuelto el screener o la idea de inversión que hemos encontrado a través de inversores profesionales u otros canales de YouTube u otros inversores o cualquier persona de la que hayamos oído hablar de esa idea, pues lo interesante es verificar que esa compañía es interesante para, por supuesto, seguir haciendo los siguientes pasos. Una vez hemos hecho un análisis básico y rápido de su contabilidad, es decir, de la parte cuantitativa, por supuesto el siguiente punto sería que hiciéramos un análisis cualitativo de esa empresa o de esa idea de inversión que acabamos de encontrar para ver si es una oportunidad de inversión. En este caso, como ejemplo, puedes encontrar vídeos anteriores del canal como por ejemplo Apple, donde yo por ejemplo me fui a mercados, tiendas de segunda mano de iPhone para ver realmente por qué la ventaja de la marca Apple está muy por encima del resto de marcas, donde podíamos ver, por ejemplo, en ese vídeo te mostraba donde realmente los teléfonos iPhone, digamos que se vendían con un 60-70%, en este caso sobre el valor original del teléfono, mientras que los competidores se vendían a un precio del 40, 30 o incluso 20% con respecto al precio original de salida. ¿Esto qué quiere decir? Que si de segunda mano estaba dispuesto la parte de la demanda a pagar mucho más por tener un iPhone de segunda mano, quiere decir que es una marca más deseada. Pues bien, si esto lo aplicamos a nuestra nueva oportunidad de inversión o nuestra nueva idea, ya sea la que hemos cogido a través de Screener o, como te digo, a través de inversores profesionales u otros canales de YouTube o lo que sea, pues nos interesa saber qué ventajas competitivas tiene esa empresa y no solo en plan numérico, sino también en plan cualitativo, es decir, realmente en cuanto a sus productos y servicios, qué ventajas tienen frente a la competencia, por qué prefieren la demanda ese producto de esa empresa o ese servicio de esa empresa y no el de la competencia, y todo esto es importante ir entendiéndolo. Ahora bien, una vez hemos visto la tercera clave, como cuarta clave, el punto importante es comprender ya el sector y los principales players del sector. Es verdad que una vez hemos hecho el filtro y hemos encontrado esa idea de inversión, hemos hecho el análisis cuantitativo y cualitativo, ahora es importante no solo quedarnos con la empresa, sino también analizar el sector al completo y también cuáles son las empresas mejor posicionadas de ese sector. ¿Por qué? Porque generalmente piensa que la idea que puede que nos aparezca quizás es una oportunidad de inversión, no te digo que no, pero a lo mejor no es la mejor dentro del sector, porque quizás dentro de ese mismo sector hay otras empresas, otros competidores que tienen más ventajas competitivas, que tienen más cuota de mercado, que tienen otra serie de características y digamos que eso lo hace o hace que sean más resilientes, más seguras, que sean más rentables y que por tanto a ti como inversor pues te den más seguridad a la hora de invertir en esa empresa en lugar de la idea de inversión inicial que es la que sacaste de, en este caso, los screeners o de otras ideas. Es precisamente por eso por lo que ahora nos tocaría, digamos, comprender el sector y los principales players y comprender dónde estaría posicionada la empresa en cuanto a idea y si nos interesa seguir analizándola o por el contrario rotar a esas otras empresas que son mejores dentro del mismo sector. Una vez hemos hecho esto, el siguiente paso sería en este caso hacer una lista de exigencias mínimas que debe cumplir la empresa que queramos incorporar a nuestra cartera. Es decir,
ya conocemos la idea de inversión que nos apareció, hemos hecho el análisis cuantitativo, cualitativo, hemos analizado el sector y los principales players. Al final, sobre todo ese abanico, nos hemos quedado o nos hemos intentado quedar con las mejores, y sobre todo quedarnos con las mejores no quiere decir que directamente la incluyamos en nuestra cartera. Ahora, lo importante sería que debemos exigirle a esa compañía en concreto que cumpla con unos mínimos para que entre a formar parte de nuestra cartera. Es decir, a diferencia de nosotros, no debemos de ser los que vayamos detrás de las empresas. Las empresas deben cumplir ciertos requisitos para que ellas tengan, digamos, la posibilidad de entrar en nuestra cartera. Es decir, debemos ser nosotros los que seamos muy selectivos a la hora de escoger compañías, y no debemos escoger cualquiera que, por ejemplo, pues digamos que, oye, o esta tiene demasiada deuda, o quizás no crece tanto, o quizás los márgenes pues van moviéndose mucho y son muy volátiles. Es decir, un año puede tener unos márgenes del 30 y otro año puede tener unos márgenes del 5, pues a lo mejor eso no me interesa. Entonces, en este caso, debemos hacer una lista de exigencias donde como mínimo esas empresas deben de cumplir todos esos puntos para entrar en nuestra cartera. En mi caso, por ejemplo, yo te puedo plantear una idea que podría ser, oye, pues a mí, para mi cartera, como yo quiero construir una cartera a largo plazo y con la edad que tengo, en este caso, pues yo quiero construir esa cartera pensando en crecimiento de doble dígito y en empresas de calidad que sean resilientes, y que como va a ser a largo plazo seguramente van a aparecer muchas crisis de aquí a 20 o 30 años, quizás puede que aparezca una crisis cada 10 años de media o cada 8 años de media. Por tanto, yo ya cuento con que tengo que buscar empresas que sean resilientes en cuanto a crisis, que por supuesto crezcan ese doble dígito, etcétera, etcétera. Esas son las listas de exigencias, y yo, por supuesto, una vez encuentro esa oportunidad y analizo los comparables, el sector, etcétera, busco las empresas de ese sector que puedan entrar dentro de mi cartera. Si no hay ninguna, pues vuelvo a empezar. Me iría al punto número 1, donde en este caso volvería a intentar generar una nueva idea de inversión, pero en este caso ya cambiando de sector, porque como comprenderás, no todos los sectores son iguales. Hay sectores como el tecnológico, donde puedes encontrar empresas que te pueden crecer a más de 15, 20 o 25% o incluso más, pero luego hay otros sectores que son más resilientes, es decir, que crecen menos, pero sí es verdad que ante las crisis aguantan mejor las caídas, y ahí digamos que si por ejemplo a nosotros no nos interesa buscar empresas de crecimientos moderados, pues quizás ese sector no sería para nosotros, o en este caso las empresas de ese sector o las ideas de inversión a lo mejor puede que no nos interesen. Por eso debemos de valorar exactamente qué es lo que debemos de incorporar en nuestra cartera, y eso lo hacemos gracias a la lista de exigencias mínimas que debe cumplir una compañía. El siguiente punto que debemos de tener en cuenta, una vez hemos visto que esa compañía o varias compañías pues más o menos ya cumplen con las exigencias mínimas que nosotros le ponemos para que puedan incluirse en nuestra cartera, lo siguiente en este caso serían cuáles son los principales riesgos directos e indirectos que podrían tener esas compañías. En este caso, si estamos analizando una o varias compañías del mismo sector, pues debemos de ver cuáles son los riesgos directos e indirectos. Por ejemplo, si hablamos del sector IT que te he hablado recientemente, caso de Nagarro, Endava, EPAM, Globant, etcétera, riesgos directos, por ejemplo, el caso de EPAM, una empresa que se está reestructurando, es decir, la propia empresa tiene problemas, ha tenido que redistribuir a la plantilla, ha tenido que aumentar costes, ha tenido que hacer ciertos pagos adicionales, etcétera, etcétera, y todo eso son problemas directos de la empresa, es decir, los problemas propios de la empresa que tiene que solventar. Pero luego, por ejemplo, problemas indirectos es dentro de este sector, los clientes, generalmente algunos más que otros, pues no están invirtiendo en digitalización, y eso afecta a las ventas de las compañías. Por supuesto, como riesgo indirecto, como ya sabes y te he explicado en el canal, riesgo indirecto afecta más los clientes del sector financiero a las empresas, como es el caso de Endava, pero por ejemplo otros sectores que por ejemplo pueden ser el de medios y comunicaciones, tecnología, etcétera, pues digamos que no se ven tan afectados porque siguen invirtiendo, porque también es necesario. Y en este caso pues otras empresas del sector IT, pues si tienen esos otros clientes, pues ese riesgo indirecto no les afecta tanto. Y por supuesto el resto de riesgos que existen dentro del sector.
Todo eso, por supuesto, debemos valorarlo, ya que a la hora de encontrar una nueva oportunidad de inversión, en este caso, sobre todo, ten en cuenta que estamos hablando de una empresa que seguramente es desconocida, lo que probablemente sea una small cap, pues debemos asegurarnos de que los riesgos asociados a ese sector, a esa empresa, digamos que no sean muy grandes, ya que evidentemente, como es una empresa más desconocida, seguramente el seguimiento de esa empresa vaya a ser más difícil, y precisamente por eso debemos de ser más exigentes con los riesgos que estamos dispuestos a soportar en una de esas inversiones. Una vez hemos valorado los riesgos tanto directos como indirectos de esa posible oportunidad de inversión, lo interesante ahora sería hacer diferentes escenarios de valoración con estimaciones y expectativas que incluyan varios supuestos. Recuerda que, tal y como te he explicado en vídeos anteriores, yo diferencio entre estimaciones y expectativas. A diferencia de otros canales de YouTube, en mi caso, yo cuando hago distintos escenarios, el escenario estándar no es un escenario donde se le aplica un crecimiento moderado. No, sino es un crecimiento continuado que ya ha hecho del pasado hasta ahora. Es decir, una cosa que la empresa me ha demostrado que ha sabido hacer, y por tanto lo normal, hasta a nivel estadístico, es más factible, es más posible. Es decir, la estadística está a mi favor, diciendo que si la empresa continúa haciendo lo que ha estado haciendo hasta ahora, seguramente pueda seguir prolongándolo en el tiempo. Por supuesto, no te estoy diciendo que hagas estimaciones a 20 años ni 30 años, porque por supuesto en 20 años el tamaño de la empresa puede cambiar, a nivel macroeconómico pueden haber muchos cambios, etcétera, etcétera, pero sí a medio largo plazo, es decir, entre 3 y 5 años. Por tanto, un escenario base sería el escenario de estimación, continuando el crecimiento de la empresa, mientras que con la parte de expectativas haríamos varios supuestos donde añadimos variables diferentes, ya sean variables positivas o negativas. Por ejemplo, en el caso de EPAM, como te comentaba, o en el caso de Endava, o en el caso de Globant, o en el caso de Nagarro, por ejemplo, añadimos la variable de que el sector se recupera. Añadimos también la variable en otro escenario, o mejor dicho, en otro escenario donde hacemos las expectativas diferentes o supuestos diferentes, también digamos que los tipos de interés bajan. También añadimos otra variable de que los clientes comienzan a invertir de nuevo en digitalización, y además de forma agresiva. Es decir, todo eso, como ves, son escenarios supuestos, es decir, expectativas de posibles escenarios que se pueden dar de aquí al futuro, pero que no son ciertos. No sabemos cuándo van a ocurrir, pero lo que sí sabemos desde el pasado hasta ahora es que la compañía o las compañías han ido creciendo bien, y que en el momento de crisis han caído el crecimiento en ingresos, en márgenes, en beneficios, etcétera, unas más que otras, y esa es la realidad. Y si las empresas continúan así o se vuelven a recuperar con normalidad, eso es un escenario más estándar, como digo, una estimación y una expectativa, donde por un lado, como te digo, añadimos variables positivas, pero también variables negativas, como por ejemplo, oye, pues a lo mejor durante 2 años más los tipos de interés no bajan, y eso por supuesto retrasa todavía más la digitalización de sus clientes, o en este caso algunos clientes, como por ejemplo los del sector financiero, pues se retrasan todavía más. Por lo tanto, digamos que Endava pues se retrasaría todavía más en la recuperación, mientras que otras empresas que no están tan expuestas a este sector, pues en este caso digamos que sí se recuperarían antes. Es decir, todo eso que son, como digo, variables y son supuestos futuros que no están ocurriendo ahora y que pueden ocurrir, por supuesto, pero no sabemos cuándo. Por tanto, eso, como es una parte más especulativa, ahí es donde digo de hacer varios escenarios distintos, y eso es importante. Y eso con las oportunidades, o en este caso con la idea de inversión que hayamos generado desde el principio, para que una vez ya hemos tenido en cuenta todos los puntos anteriores, veamos si realmente en diferentes supuestos, tanto positivos como negativos, puede ser una oportunidad interesante de inversión. Ahora, como siguiente clave, también es importante hacer o tener en cuenta el inicio de posición en cartera. Una vez hemos hecho esas estimaciones y esas expectativas, hemos tenido en cuenta los riesgos, también las exigencias mínimas, hemos visto que esas empresas cumplen con nuestras exigencias, también comprendemos el sector y los principales players, análisis cualitativo y cuantitativo, ahí comenzamos a iniciar una posición.
Pero eso sí, por supuesto, se tienen que cumplir todos los puntos anteriores. Si, por ejemplo, llegamos aquí a la parte de valoración y vemos que la compañía sí es maravillosa, es una buena oportunidad de inversión, sí cumple con nuestras exigencias, etcétera, etcétera, pero oye, a lo mejor en este momento el mercado nos las está ofreciendo, a lo mejor algo caro para lo que nosotros consideramos que debería estar cotizando esa compañía, pues quizás a lo mejor no iniciamos una posición. O si iniciamos una posición, a lo mejor solo la iniciamos con un 5% de lo que teníamos pensado invertir en esa compañía. Te pongo un ejemplo, si teníamos pensado tener una cartera, o más o menos tenemos pensado tener una cartera de 10 posiciones, es decir, el 10% a cada empresa que vayamos a asignar, pues si el 10% iba a ir destinado a esta posible oportunidad de inversión, pues lo suyo a lo mejor sería generar un 10% de ese 10%, es decir, por tanto, un 1% como posición inicial si a lo mejor vemos que es una muy buena oportunidad de inversión, pero que a lo mejor está a un precio más exigente o que a lo mejor no está tan barato como nos gustaría, etcétera, etcétera. Y a medida que vamos viendo, en este caso con el siguiente punto, que sería hacer el seguimiento trimestral y anual de la compañía y del sector, si vemos que va progresando la compañía, es decir, no especulamos con lo que haga el precio, y esto es importante que te lo metas en la cabeza. Si iniciamos una posición de una empresa, por ejemplo, compramos a $10 una empresa, hemos iniciado posición con el porcentaje que sea, bien, hemos iniciado posición y a la semana la compañía baja, no se trata de volver a comprar porque simplemente, está más barata, espérate. Analiza o has analizado por qué ha bajado, has verificado en el siguiente trimestre que lo que te ha presentado está justificado para esa bajada o no está justificado. Claro que no, porque no has hecho el seguimiento de la empresa. Es decir, estamos hablando en este caso de una nueva idea de inversión que acabas de incorporar o que acabas de generar como idea, acabas de analizar y hacer todos estos pasos, y una vez has empezado a iniciar posición, ahora tienes que seguir aumentando después de verificar que los resultados trimestrales y anuales son correctos, ¿vale? Es decir, ya no nos vale el histórico, porque el histórico, nosotros no conocíamos la empresa en ese histórico. Sí, por tanto, ese histórico, como sabes, todo lo que ha pasado en bolsa en el pasado no quiere decir que pase en el futuro. Pero nosotros sí tenemos que ir verificando trimestre a trimestre, ver la asignación de capital del equipo directivo, ver la capacidad productiva de la empresa, ver si tiene resiliencia o no, y en función de si suben o bajan tipos de interés, si sube o baja la inflación, cómo reacciona la empresa o cómo le afecta a la empresa. Todo eso tenemos que verlo, y tenemos que verlo, por supuesto, con los resultados que nos presentan. Y en base a eso decidimos seguir aumentando la posición o no. Y en este caso, no simplemente por iniciar una posición y una vez ya hemos iniciado posición y compramos a 10, si baja a 7 volvemos a comprar. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Si no tienes la seguridad de que la empresa ha seguido presentando mejores resultados, oye, que si a lo mejor la empresa de 10 baja 7 presenta un trimestral y el trimestral es bueno, pues entonces dices, claro, pues si el trimestral es bueno y encima el mercado ahora no me la ofrece a 10 como posición inicial, sino a 7, me la está ofreciendo con más descuento, ¿cómo no la voy a comprar? Claro, ahí sí tiene sentido que hagas ese paso, pero si no has dado ese paso, pues no tiene sentido. Como siguiente clave y como décima y última en este caso, entre comillas, pues en este caso como décimo punto, pues sería aumentar o disminuir la exposición a la empresa o sector en función de los objetivos cumplidos. Todo esto que te he estado comentando anteriormente, vemos el seguimiento trimestral, vemos el seguimiento anual y por supuesto una vez hacemos eso, decidimos qué hacer. Recuerda que al principio, cuando iniciamos una posición en cualquier compañía, y por muy buena que parezca, nunca debes de invertir todo lo que tienes pensado en la empresa. Es decir, si tú tienes pensado, como te digo, estructuralmente, voy a tener 10 compañías en cartera, ya sabes que le debes de asignar el 10% de capital como máximo a cada posición. ¿Correcto? Por tanto, si en este caso sabes que como máximo le asignas el 10%, no puedes de manera inicial, en el punto número 8, ponerle el 10%. Le puedes poner un
un 10% de ese 10, es decir, un 1 de la cartera, un 2, un 3, un 5 como máximo, es decir, un 50% de ese 10% que le corresponde, que sería un 5% de la cartera global. Y una vez vas verificando que cada trimestre o cada año pues va presentando resultados mejores, que también el equipo directivo va diciendo que va teniendo mejores ventajas, mayor capacidad productiva, que el negocio va mejor, que ve mejor el sector, etcétera, etcétera, pues eso te da a ti también más seguridad a la hora de seguir destinando más capital a esta empresa. Y por tanto, una vez has hecho esto, el seguimiento, aumentar o disminuir la exposición, es más fácil tomar esa decisión, ya que si por ejemplo hemos iniciado una posición en cartera y vemos que los primeros resultados que presenta son horribles, pues primero, en primer lugar, como eso hemos hecho un inicio de posición en esa empresa que creíamos que era buena, pero que luego nos hemos visto forzados o nos hemos dado cuenta de que no era tan buena como creíamos o que no es tan buena oportunidad como nosotros creíamos, pues evidentemente podemos o reducir esa posición inicial o incluso quitar esa posición inicial y comprar a lo mejor otra empresa competidora dentro del mismo sector que sea más buena que esa empresa con la que hemos abierto una posición. Todo esto es importante. Y antes de terminar con el vídeo, en primer lugar me gustaría felicitarte por haber llegado hasta este punto. Es por eso que, como has visto en el título y en la miniatura, este vídeo dice que son 10 claves, pero tengo una clave número 11, que en este caso es la clave de crear una tesis de inversión. Precisamente estoy haciendo esto porque quiero hacer un experimento con el canal y quiero que me ayudes para esto. En primer lugar, si lo que quieres es un vídeo específico explicando cómo hacer desde cero una tesis de inversión con cualquier empresa, déjame en los comentarios, pero no me lo dejes escrito, me vas a dejar el icono del animal que tú quieras y con eso yo ya sabré que te refieres a que quieres que haga una tesis de inversión desde cero de cualquier empresa y te explique paso por paso cómo hacerla. En segundo lugar, aquí en este vídeo te voy a explicar de manera resumida qué es una tesis de inversión. Una vez hemos recopilado todas estas claves o todos estos puntos, es decir, toda la información de la empresa, datos numéricos, cuantitativos, datos básicos, es decir, la contabilidad, cualitativos, es decir, la calidad de la empresa, de los servicios, de los productos, los clientes, es decir, qué demanda tienen, el nivel de oferta que tienen, cómo es su exposición en el mercado, cuál es el deseo de su marca, etcétera, etcétera. También, por supuesto, en qué sector opera y cuáles son sus principales competidores y principales players del sector, es decir, cuáles son las empresas más punteras dentro del sector. También si cumplen con nuestras exigencias mínimas o no, cuáles son los principales riesgos, es decir, como ves, todos estos puntos, por supuesto, hay que registrarlos en algún lado. ¿Por qué hay que registrarlos en algún lado? Porque precisamente, como has ido viendo, semanas atrás he ido analizando resultados de empresas que se presupone que están en nuestra lista de seguimiento, ¿vale? Es decir, cada persona tiene una lista de seguimiento, empresas que son favoritas, empresas, digamos, con las que tiene preferencia y evidentemente, pues lo interesante es, quieres seguir esas empresas. Pero lo interesante es que cuando las empresas esas ya han presentado resultados, lo lógico es seguir ampliando nuestro horizonte de inversión, es decir, nuestro abanico de diferentes ideas, de diferentes sectores, de diferentes empresas en las que tengamos la posibilidad de invertir. Ojo, que estemos analizando diferentes empresas no quiere decir que vayamos a invertir en todas, pero una vez estamos haciendo el seguimiento de 10, de 15, de 20, de 30 empresas, de 50 empresas, cada vez es más difícil recordar todo el trabajo de análisis que hemos hecho en esas empresas. Y es precisamente ahí donde entra la función de la tesis de inversión, recopilar toda la información para que si, por ejemplo, ahora mismo esta oportunidad que hemos ido analizando punto por punto, hemos visto que es una buena oportunidad de inversión, pero llegamos al final y vemos que a lo mejor el precio que nos está ofreciendo el mercado en este momento no nos interesa, no quiere decir que la descartemos para toda la vida. Simplemente quiere decir que en este momento a lo mejor no queremos invertir o si invertimos una posición muy pequeña. Pero lo interesante es tener esa tesis para que más adelante, cuando esa empresa se ponga a un
un múltiplo atractivo, nosotros simplemente con leer la información recopilada ya refresquemos toda esa información y sepamos ante qué oportunidad de inversión estamos y cuánto, digamos, podríamos destinar de capital a esa inversión, qué posición podría tener en nuestra cartera, si es una inversión inicial, una inversión secundaria, etcétera, etcétera, y todo eso gracias a recopilar toda esa información. Por supuesto, también déjame decirte que en cuanto a tesis de inversión, también seguramente lo que conoces son research de analistas, que es lo más parecido, que al final digamos que son análisis y valoraciones de analistas, en este caso extranjeros, internacionales, que pueden ser de bancos, entidades financieras, de aseguradoras, de lo que sea. Y por supuesto, si tienes la posibilidad de hacer búsquedas por internet, es decir, si te manejas bien con el internet y encuentras esas oportunidades, esos análisis, esos research de analista de diferentes bancos, entidades, etcétera, pues eso que te llevas, información adicional. Pero también es verdad que hay otros research de analistas que son de pago y evidentemente no todo el mundo puede acceder. Eso sería, digamos, que la versión o la, digamos, fase más simple de acceder a esa información, pero lo importante es que si tú, y además está demostrado, si tú haces tu propia tesis de inversión, al final estás escribiendo de tu puño y letra, o en este caso ya sea por ordenador o ya sea con papel y boli o como quieras, pero en este caso estarías escribiendo y por tanto estarías demostrándote a ti mismo todo lo que sabes sobre esa empresa, sobre esa posible oportunidad, y por tanto el saber hacer una buena tesis de inversión puede marcar la diferencia, ya que aunque encuentres una buena oportunidad pero que en ese momento no sea el mejor momento para invertir en ella, no quiere decir que la termines descartando y seguramente tarde o temprano podrás incorporarla a tu cartera para que te dé la máxima rentabilidad a largo plazo. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo sobre las 10 claves para encontrar las mejores oportunidades para rentabilizar tu cartera, y por supuesto, como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.